¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores, digamos que, al menos en el día de hoy, viene bastante convulsionado, porque la temática amerita eso, ¿no? El momento también lo amerita, ¿no? Estamos en un momento de bastante ebullición. Vemos que hay mucha gente en las calles, vemos las movilizaciones y los acampes de los sectores piqueteros y de las organizaciones sociales. Vemos también la situación de conflicto que han tenido la gente, los trabajadores del sindicato del SUTNA, de los neumáticos. Vemos a los chicos en los colegios con la toma por reclamos, digamos, supuestamente, o al menos dicho de manera concreta, en una asamblea que han convocado hace un par de días en el Colegio Mariano Acosta, reclamando cosas no solo con la vianda, sino con esa idea de una escuela pública que en verdad no margine, sino por el contrario sea de calidad, como lo fue en algún momento, ¿no? Los médicos del Garrahan, ¿quién puede discutir o poner en duda a esa gente, ¿no? El Garrahan es un hospital de primera línea y hoy también han salido, o al menos esta semana que acaba de culminar, han salido a la calle en reclamo de sus mejoras. De todo esto vamos a hablar en un ratito nomás en este Aciertos y Errores, tratar de ver el lado de aquellos sectores que en verdad nosotros consideramos que son los más vulnerables, que no son los culpables de esta situación. Por eso en un ratito Víctor Ottoboni, que es un empleado de la empresa FATE de San Fernando, la empresa de neumáticos, obviamente va a charlar con nosotros. También desde la 9 de julio, en ese acampe, Silvia Sarabia de Barrios de Pie nos va a posibilitar un diálogo y que nos cuente también por qué llevaron adelante un acampe de casi 3 días. Yo digo llevaron porque siempre lo pongo de manifiesto, hacemos un programa el día jueves y sale el día domingo por estas cuestiones que tienen que ver con programas grabados, ¿no? Pero bueno, espero que aclare para el otro lado un poco esto que uno ve de manera cotidiana también en los grandes medios, esta idea de vapulearnos permanentemente, en donde los que son perjudicados terminan pareciendo los culpables de generar situaciones poco agradables, para decirlo de alguna forma. También, como es un programa bastante pesadito, en el día de hoy nos va a acompañar el doctor Jorge Manrique, que va a hablar de la eutanasia, otro tema bastante polémico, junto con la doctora Amelia Franchi, que es la encargada de la sección nuestra de salud. Así que quédese, espere un ratito nomás y ya vamos a dar comienzo al Aciertos y Errores del día de hoy tras la pausa. Las habilitaciones serán gratuitas el 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Vamos ahora a hablar un poco de lo que manifestábamos al comienzo del programa y tiene que ver con esta situación que se está dando y que es de público conocimiento, ¿no? La situación que está atravesando los trabajadores del neumático. Hay distintas miradas, como decíamos al principio, ¿no? De gente que opina mucho acerca de algo que por ahí no tiene mucho conocimiento, ¿no? Lo concreto es que más allá de cualquier cosa, el gobierno está en una situación compleja, porque la primer, si se quiere, actitud que tuvo el ministro de Economía fue hacer una especie de planteamiento en donde se le permitiría a las empresas la exportación de neumáticos, y esto va en contra del pedido de los laburantes, de los trabajadores, ¿no? La idea un poco del programa tiene que ver con esto, ¿no? Con aclarar
las cuestiones, pero con los protagonistas. En este caso me acompaña Víctor Ottoboni, que es uno de los laburantes y trabajador que está pasando por esta situación. Víctor, antes que nada, gracias por participar con nosotros. Y en verdad, como te decía antes de la nota, es que vos nos cuentes qué es lo que está pasando. ¿Vos podés explicarnos qué es lo que pasa con el gremio de neumáticos y en particular con los trabajadores? Hola, ¿qué tal a todos? Y en primer lugar, gracias por el espacio para poder dar nuestra voz como trabajadores. Bueno, ¿qué pasa? Estamos en un conflicto que lleva ya más de 4 meses con las empresas del neumático. Eh, por ahí recién estaba escuchando por la radio al dueño de FATE, Madanes Quintanilla, volviendo a mentir, porque ya no se está equivocando, sino que está haciéndolo deliberadamente. Vos sos trabajador de Diciendo, FATE puntualmente. yo soy trabajador de FATE, de la planta de acá que tiene FATE en San Fernando. Ujú, Eh, Vivo en San Fernando. ujú. Eh, Tengo una familia, eh, como tienen la gran mayoría de mis compañeros de trabajo y del gremio, y lo que buscamos es un salario que cubra los índices de inflación, poder recuperar poder adquisitivo. Como te decía, Madanes sigue diciendo en los distintos medios, en los grandes medios de comunicación, que nosotros tenemos un salario de 350.000 pesos o que si aceptáramos la oferta que hicieron las empresas, estaríamos teniendo un salario de 400.000 pesos, algo que es totalmente falso. Nuestro salario hoy ronda los 140.000 pesos de bolsillo eh, mensualmente, ¿no? Y Ujú, en el caso de los trabajadores de Pirelli es inferior. ujú. Por otro lado, también, eso lo podemos demostrar porque hemos mostrado recibos de sueldo, eh, le hemos pasado incluso hasta diputados como Nicolás del Caño, que han ido a programas de televisión, nuestros recibos de sueldo para que los sean Sí, presentados. ahí lo estamos viendo Eh, nosotros. no tenemos ningún problema de presentar nosotros lo que ganamos. Ahora, las empresas también deberían presentar sus ganancias, los balances. Algo que, por ejemplo, la empresa Bristol, que tiene un convenio con el sindicato del SUTNA, que viene del 2001, que firmó el hoy funcionario del gobierno de Kicillof, Pedro Guaseico, cuando era secretario general de nuestro sindicato, que Ujú. firmó una rebaja salarial en el año 2001 y como parte de ese acuerdo, una cláusula de participación en las ganancias. Ese acuerdo es conocido por la participación en las ganancias, pero el origen es una rebaja salarial. Eh, esa participación en las ganancias, la empresa Bristol la ha pagado cuando quiso, y el año pasado volvió a pagar esa participación a la ganancia a los trabajadores de Bristol. Esto es, repito, es un acuerdo solo de la empresa Bristol, no de todo el gremio. Ajá. Eh, lo hizo a partir de que el sindicato del SUTNA y la seccional Lavallol le exigió a la empresa que presente eh, los balances, digamos, de la empresa, porque es Claro. algo que tiene que hacer por convenio para poder calcular el porcentaje o el monto de la participación en las ganancias que le corresponden a los trabajadores. A ver, Eso lo Víctor. tiene que hacer ante el Ujú, Ministerio de Trabajo, cosa que la empresa se ha negado y luego ha salido con el anuncio del bono, lo que ujú. muestra también que están teniendo ganancias extraordinarias y que los precios de los neumáticos, que están hoy altísimos y que genera un problema serio para toda la población, para todos los que tengan vehículos, esto se debe a las ganancias extraordinarias que están teniendo estas empresas y que el gobierno lo permite, porque estas son medidas que se tomaron desde el comienzo de la pandemia de cerrar la importación, y estas empresas impusieron el precio de los neumáticos que son 2, 3, hasta 4 veces más caros que en los países vecinos. Claro, Hoy que nos los quieren países. culpar a nosotros, hoy nos quieren culpar a nosotros de que los precios están altos porque no hay producción y porque hay escasez de neumáticos y por eso suben los precios. Esto es totalmente falso porque ya viene de la pandemia, cualquiera lo puede ver si se pone a rastrear un poco, a investigar un poco lo que estaba un neumático hace un año. ¿Ustedes se ven desprotegidos por la actual gestión gubernamental, digamos, en función de,
de la mirada que al menos manifestó en esta semana el propio ministro de Economía en función de no ponerlos contra la pared, pero es como que esta idea de conciliar sí o sí, digamos, ¿no? Que le manifiesta el gobierno bueno, por todo lo que se conoce en definitiva, ¿no? Totalmente. Nosotros vemos que el gobierno está del lado de las grandes empresas, en contra de los trabajadores. Eso lo vemos claramente y todos los trabajadores del neumático lo estamos viendo en carne viva en este momento. Entonces no hay acá tampoco una cuestión de que sea solamente Massa, que hoy es el que está como presidente de hecho prácticamente, y que es el que ha dado algunas declaraciones abiertamente a favor de las grandes empresas y en contra nuestro, que se ha ganado todo el repudio de los compañeros del neumático, sino también de los otros sectores del gobierno. O sea, acá Pedro Guasaico, como decía anteriormente, que fue el anterior secretario general, hoy es funcionario de Kicillof, es presidente del astillero Río Santiago. Claro. Y ha salido por distintos medios, ha salido a atacar la huelga. Y digo, es claramente de un sector del gobierno alineado con el kirchnerismo. Hemos tenido algunos comunicados y respaldos, declaraciones de apoyo de algunas centrales sindicales. Lo que le reclamamos a esos dirigentes es que no se queden con la palabra solamente, porque apoyar de palabra es fácil. Ahora nosotros estamos en el medio de una huelga, poniendo el cuerpo, parando la producción, las 3 plantas, paro total por tiempo indeterminado, porque no responden las patronales no quieren negociar, están saliendo por los medios de que dicen que hay una nueva oferta, es mentira. Ayer estuvimos hasta las 12 de la noche en la puerta del Ministerio de Trabajo, los compañeros representantes de nuestro gremio estuvieron buscando alternativas de negociación y las patronales se negaron a todo tipo de negociación. Después salen a decir en los medios de que dan nuevas propuestas. Es totalmente mentira. Y obviamente que los grandes medios como Clarín, La Nación, etcétera, están del lado de las patronales, porque son grandes compañías, grandes empresas como ellas. Víctor, entonces esa es la bronca que tenemos. Vos no sos parte, perdóname, vos no sos parte de la comisión gremial, ni sos delegado, sos un trabajador liso y llano, digamos. Soy un trabajador, soy un trabajador. He sido delegado, he sido parte también de la comisión directiva, pero ya no lo soy más. Y hoy soy trabajador y da mucha bronca ver la actitud que... soy también miembro de la agrupación Granate, del neumático, son compañeros, hay distintas agrupaciones en el gremio, pero hoy hablo como trabajador sin tener ningún cargo gremial, ninguna responsabilidad gremial. ¿Vos qué decís a esta situación, digamos, que manifiestan mucho de esa intransigencia que tiene el sindicato? ¿Lo es tal o ustedes lo que están pidiendo es ni más ni menos algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, lo mismo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo? Mirá, creo que ayer quedó demostrado claramente que la intransigencia es de parte de las empresas. Ayer, no sé, hay un acta, yo te la puedo mandar si querés, el acta que salió de la audiencia de ayer, donde las empresas vuelven a proponer solamente un 16% por el punto de la revisión salarial, que es lo que vienen ofreciendo hace 4 meses. Las empresas, después de decir que tienen disposición de negociar, vuelven a decir, después de estar ayer como 8 horas o no sé cuánto, 9 horas en el ministerio, 10 horas, volvieron a proponer, a poner en la mesa la misma oferta que vienen haciendo hace 4 meses y que viene siendo rechazada, del 16%, no dando ninguna respuesta a nuestro reclamo de las horas del 200, ni siquiera a un equivalente de ese reclamo, porque las empresas se niegan de plano a discutir el convenio. O sea, hay una actitud de las empresas, y recién lo estaba escuchando a Madanes en la radio, que incluso el mismo Madanes dice que el problema no es salarial, que es un problema ideológico. Habla de un problema ideológico. Los trabajadores del neumático estamos peleando por salario. Seguramente para Madanes si es un problema ideológico, que los trabajadores peleemos por un salario que no esté por debajo de los índices de inflación, peleemos por un salario para no perder el poder adquisitivo, bueno, sí, seguramente será ideológico porque él está con la derecha. Estará con la derecha. Y no estaría mal en ese punto si es ideológico. ¿Cuál es el inconveniente, digamos? Lo cierto es que corresponde también, ¿no? A nosotros nos atacan
todo el tiempo. Nosotros, muchos somos militantes de organizaciones políticas de izquierda, algunos compañeros, pero hay compañeros que son, la gran mayoría no lo son, la gran mayoría han votado a este gobierno actual, la gran mayoría, incluso han votado hasta, no sé, al macrismo. Obviamente, los trabajadores votan libremente a quien consideran mejor para Ujú. políticamente, no sé, cada uno con su No, tal cual. pensamiento Aparte, político, ideológico. El Estado de Derecho, el sistema democrático, Ahora acá estamos todos los permite estas trabajadores. cosas, digamos, ¿no? Me parece que los delegados han sido votados para ejercer ese cargo. Me parece que es el rol que cumplen, es el que deben cumplir, el de Votados, defender a los trabajadores. Me parece que cada cual en su lugar, ¿no? totalmente. La idea de hablar un poco con vos, lo decíamos antes, era un Los poco compañeros poner. actuales de la... ¿Los compañeros me decías? No, que digo que los compañeros que hoy son miembros de la comisión directiva y demás, fueron votados por más del 70% de los compañeros del gremio, por una amplia mayoría de la comisión directiva, eh, y obviamente que todos los compañeros los reconocemos como nuestros representantes, y lo vamos a apoyar en toda esta lucha que están llevando adelante, porque es una lucha de todos los trabajadores, que hemos votado, como te dije anteriormente, en una asamblea general masiva por unanimidad estos reclamos, y no vamos a aceptar una pérdida de nuestro poder adquisitivo, no vamos a aceptar la política de ajuste de este gobierno y no solamente de este gobierno, sino también de la oposición de Juntos por el Cambio, bueno, de todos los sectores, desde Milei y Esper, que piden represión, que piden a los gritos que nos repriman, o Bala, dijo, cárcel o Bala, dijo Esper, eh, pasando por el gobierno también, que se ubica claramente del lado de las grandes patronales. Acá nosotros el único apoyo que venimos teniendo, el apoyo que venimos teniendo es de otras organizaciones de trabajadores que nos vienen acompañando en cada acción de lucha, en cada movilización, en los cortes que hemos realizado, en las puertas de la fábrica, movimientos sociales como la Unidad Piquetera, las organizaciones políticas de izquierda, del Frente de Izquierda, los diputados nacionales como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Romina del Pla, otros compañeros. Esos son los compañeros que nos vienen apoyando día a día en cada acción de lucha, y del lado del gobierno lo estamos viendo claramente. Todo el gobierno está del lado de las grandes patronales. Víctor, Somos trabajadores que hacemos, producimos la riqueza de este país, y el gobierno este que habla incluso de que tiene que acumular reservas, dólares, les da dólares a estas empresas para que importen, para que se den el lujo de importar los neumáticos que ellas mismas producen en otros países. Y lo hacen con el precio del dólar oficial. O sea, ellos mismos se compran lo que producen en otros países con el dólar que le damos nosotros, el Estado argentino, a precio oficial, y luego venden esos productos que fabrican en otros países en el mercado local a precio de dólar blue. Esa es la estafa que le hacen al Estado. Y esto los periodistas no lo dicen, lo saben y no lo dicen. está clarito lo que manifestás. Ya para ir culminando y para contextualizar un poco la nota, nosotros estamos en un día jueves a la mañana y ustedes están en este momento en un cuarto intermedio. ¿Qué expectativa tenés para los próximos días, digamos? Porque ustedes siguen con la medida de fuerza. Yo personalmente, sinceramente, hoy no tengo expectativas de que esto vaya a mejorar, o sea, que las empresas vayan a dar alguna nueva oferta. Luego de las declaraciones de que escuché recién de Madanes, me queda más que claro. Madanes está hablando de que el problema es el ausentismo que hay en la fábrica y la productividad del trabajo. ¿Esto qué significa? Que hay que reducir el ausentismo, que hay que aumentar los ritmos de trabajo. La industria del neumático es una industria que es conocida entre los compañeros como picadora de carne. Cualquiera que pueda ingresar a la planta pueda saber cómo se trabaja. Es una industria insalubre. Debería serlo, aunque no lo es, por lo que se respira adentro, porque se trabajan desde el inicio del proceso de fabricación del neumático, se trabaja con todos productos químicos, negro de humo, caucho, óxido de zinc, sílice,
azufre, una serie de productos químicos que son potencialmente cancerígenos y que lo respiran todos los días los compañeros que trabajan ahí. Además de lo que se respira en otros sectores, donde se cocina el neumático, los vapores que emana, es un ambiente totalmente contaminado, un aire totalmente contaminado, que se siente en el cuerpo, se siente en la salud de cada compañero, cómo la fuerza física cambia. Además de los ritmos de trabajo, es una fábrica, una industria que produce todo el tiempo por los movimientos repetitivos que hay que hacer, por el esfuerzo físico que hay que hacer, porque es una industria manufacturera donde se requiere mucho esfuerzo físico. Hay todo el tiempo se generan sistemáticamente, por las características de la industria, enfermedades laborales como hernias de disco, compañeros que tienen 5 o 6 hernias de disco en la columna. Esos compañeros salen de esa fábrica, no sirven más, no lo toman en ningún lado, tienen que trabajar en negro o por su cuenta, porque no van a poder trabajar en ninguna otra empresa, porque están rotos, como decimos nosotros. Las empresas tienen esa política incluso de compañero roto, lo despiden, lo descartan. Además de los accidentes laborales que hay. Hemos tenido hace un año, el accidente de un compañero de la empresa Pirelli, murió atrapado en una máquina, le arrancó el brazo literalmente, en una máquina que no funcionaba la parada de emergencia. Hasta eso llegan estos empresarios. Mandar a un trabajador con 5 meses de fábrica, que no puede negarse a ir porque corre el riesgo de su puesto de trabajo, lo mandan a trabajar a una máquina donde no funcionaba el sistema de seguridad, donde la parada de emergencia no funcionaba. A ese compañero la máquina le atrapó el brazo, se lo arrancó literalmente y murió. Y estas Víctor, empresas se dan el lujo de hablar de que nosotros somos intransigentes, que somos salvajes. Los salvajes y los violentos son ellos, que asesinan trabajadores dentro de las plantas. Y no hay ningún responsable, no hay ningún preso por eso. No hay ningún gerente, ningún dueño de esas empresas detenido por las muertes obreras que hay en la fábrica. Están los más campantes, impunes. Esos accidentes, nosotros le llamamos esos asesinatos laborales, están totalmente impunes. Víctor, la verdad que teníamos ganas de charlar con alguien de ustedes para que nos cuente la realidad, digamos, que ustedes viven de manera cotidiana. Así que te agradecemos mucho la presencia acá en Aciertos y Errores y bueno, bregamos porque haya una solución y porque en verdad la balanza se incline para el lado de los que en verdad son los que más necesitados y en este caso son ustedes, ¿no? Y no tanto para el lado de aquellos que pareciera por momentos que se está inclinando, que son los que siempre salen ganando detrás de estos conflictos, ¿no? Hola. Bueno, yo te agradezco por el espacio y cuando quiera podemos seguir hablando. Muchas gracias. Era Víctor Ottoboni, un empleado, un trabajador de la firma FATE, que ahí nos mostraba y nos contaba acerca de esta situación de la cual tanto se ha hablado durante estos últimos días, donde uno tiene las miradas puestas no solo en lo personal, sino por esa permanente picoteo que le hacen en la cabeza, y qué mejor que hablar con un protagonista que nos cuente la realidad, ¿no? Lo han escuchado, yo no quiero decir más nada. Tras la pausa vamos a meternos con otra situación de conflicto que se está viviendo en nuestra patria y tiene que ver con las organizaciones sociales. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Hola Silvia, bueno, estamos directamente desde la 9 de julio con Silvia Sarabia y tenemos la posibilidad de charlar con ella acerca de esta situación que también genera una situación de conflictos desde hace varios días, desde hace mucho tiempo, parece que no se resuelve. Y otra vez las organizaciones sociales y las organizaciones piqueteras están en la calle. Contanos un poco, Silvia. Antes que nada, gracias por charlar un rato con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, y disculpen, digamos, la situación, pero estamos en el medio de
de la movilización de la unidad piquetera. Estamos, aparte, justo en este momento, están llegando delegaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Garrahan, que se están acercando y estamos tratando de coordinar con ellos la llegada. Bueno, al mismo tiempo está el sindicato de SUNA frente al Ministerio de Trabajo. La verdad que es un día donde hay muchas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros hemos llegado a esta medida extrema ya hace 3 días que estamos acá. Este es el tercer día que estamos acampando, porque, a ver, tenemos una situación gravísima que es la falta de asistencia de los comedores y merenderos. Te decía bueno, que estamos acá en este momento reclamando fundamentalmente porque no puede demorarse más la asistencia a los comedores y merenderos, que es lo que nosotros necesitamos que se haga, porque es muy injusto que quienes menos tienen estén teniendo que poner de su bolsillo para sostener algo que el Estado tiene la responsabilidad de sostener. Estamos bueno, hace un par de horas se conoció los datos de pobreza que siguen en los mismos niveles, y lo que llama la atención también es que ha crecido un poco todo lo que tiene que ver con la indigencia, ¿no? Hay un dato puntual, digamos, que pareciera que la posibilidad de los alimentos en los sectores más postergados cada día, y con esta inflación imparable, se hace más difícil, ¿no? Bueno, creo que es el dato, ¿no? Que la indigencia es la que haya crecido, tiene que ver directamente con que el impacto de la inflación pega más duro en los sectores sectores que están más empobrecidos, que menos tienen. La inflación termina siendo una herramienta de concentración de los ingresos por parte de los sectores que más se han enriquecido. Y bueno, esto es lamentable, ¿no? En un gobierno que dijo que iba a empezar por los últimos, que iba a garantizar el plato de comida en la mesa de los argentinos. Bueno, realmente han fracasado en este marco. Es incomprensible el hilo de tuit que hizo la vicepresidenta, como si ella no fuera parte de este gobierno, o como si ella no fuera parte de un gobierno que hace casi 3 años que nos está gobernando, ¿no? Realmente sorprende cómo disocia el relato de la realidad y se despega de la responsabilidad que tienen en haber fracasado de esta manera respecto de sus promesas de campaña. Esas palabras y ese tuit que vos manifestás de la vicepresidenta quizás se contrapone también con esta situación que generó el actual ministro Sergio Massa, en función de que venía un poco a ordenar la economía y, en definitiva, a hacerse, si se quiere, cargo de aquellos sectores más desprotegidos. Todo esto no estaría sucediendo, al contrario, ¿no? En realidad lo que está haciendo es ordenar la economía para pagarle al Fondo Monetario Internacional, y le importa bastante poco lo que sucede con la población que no está pudiendo alimentarse. Esa es la realidad, son los datos objetivos, digamos, ¿no? Porque una cosa a veces son los relatos y otra cosa es lo que después ocurre en la vida real. Los datos de las familias reales es que la mayoría de las familias hoy no llegan a fin de mes, aún teniendo un trabajo registrado. Lo que nosotros estamos viendo, y no lo decimos solo nosotros, es que lo dice el propio salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que está más cerca de la canasta de indigencia que de la canasta de pobreza. Entonces, todas esas variables que hoy estamos sufriendo son las que dan cuenta de la realidad del plan de ajuste que está llevando adelante el gobierno. Y eso, bueno, no hay manera de esconderlo. Puede ser que armen un relato, un hilo de tweet o no sé, un TikTok. Pueden armar lo que quieran por las redes. Pueden hacer la campaña que están haciendo, una campaña mediática en la cual la verdad debería darles vergüenza plantear y celebrar que ningún jubilado va a cobrar por abajo de 50.000 pesos. Y es vergonzosa esa publicidad que saca el gobierno respecto de que se celebra de que ningún jubilado o jubilada va a cobrar abajo de 50.000 pesos mensuales, a partir del aumento de la jubilación mínima y de los bonos, ¿no? que se están pagando. La verdad es que yo desafío a cualquiera de los funcionarios que celebre esa decisión a que viva con 50.000 pesos, teniendo más de 60 años, teniendo alguna enfermedad y teniendo que comprar algún medicamento que PAMI no le cubre, teniendo que comer, digamos, teniendo que tener una comida particular y bueno, si tiene que alquilar, ni que hablar, ¿no?
pero celebrar esto, generar un relato como que las cosas están bien cuando en realidad la situación de vida de la mayoría de la población se está deteriorando, bueno, la verdad que termina siendo una situación de mucho cinismo. Ujú. Recién hablábamos con un trabajador de FATE en el programa que nos contaba su situación. Vos decís ahí también que el gremio de Sunda se ha acercado a ustedes, en busca de los médicos del Garrahan, que hoy también están llevando adelante una medida de fuerza. Toda una situación social bastante compleja tiene enfrente el gobierno, ¿no? ¿Vos crees que ha tomado cuenta de esto? Y digo también a ustedes porque creo que lo deben pensar y manifestar. ¿Esto no genera también un caldo de cultivo para sectores más radicalizados, digamos, que aprovechen esta situación? Mira, en realidad acá el problema de fondo es que el gobierno está llevando adelante un ajuste tal cual se lo marca el Fondo Monetario. Eso es lo radicalizado, en realidad, porque provoca niveles de pobreza, de indigencia crecientes. La conflictividad social es el resultado de eso. Si no, a ver, nosotros podemos convocar un montón de movilizaciones, pero si no hay descontento y si la gente no le está pasando mal, no viene a la movilización. O sea, uno puede convocar, pero el resultado de que haya un acampe de 3 días significa que hay mucha bronca en los barrios respecto de lo que está pasando y que se ven muchas injusticias. No es que todos estamos haciendo un esfuerzo. Acá algunos estamos haciendo un esfuerzo mientras otros se llenan de plata. Entonces, por ejemplo, lo hemos visto con lo que pasó con algunos sectores de la producción de la soja. Los especuladores salieron ganando y los que venden menos, tienen menos magnitud para vender, tuvieron que liquidar a un dólar más bajo, ¿no? Entonces, el premio pareciera que en este país es para la especulación y no para el trabajo, para la producción. Creemos de que ahí hay variables que terminan siendo salvajes con el pueblo, terminan siendo las que realmente condicionan la situación de vida de una parte muy importante de la población. Creo que eso es lo que tiene que quedar claro y que como pueblo tenemos historia de resistir a que vayan por nuestros derechos. Algunos derechos que son derechos incluso constitucionales, hoy no se cumplen en en la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras. Estar en la informalidad, no tener vacaciones pagas, por ejemplo, ¿no? Que pareciera hoy que son privilegios y no derechos adquiridos luego de una lucha muy importante de los trabajadores y trabajadoras, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Ujú. ¿Cómo crees que se puede transitar un camino en donde la Argentina no deje sus obligaciones externas, pero a la vez también ponga y haga hincapié y prioridad sobre la situación social? Lo que pasa es que es como que se invierte la situación, porque, a ver, cuando hablamos de obligaciones externas, habría que analizar cómo se llegó a ese punto, porque a ese punto se llegó de manera muy irregular, incluso admitido por el Fondo Monetario Internacional, incluso admitido por el propio gobierno actual, que inició una causa penal, que recabó parte de la prueba necesaria para condenar a quienes nos metieron en esta estafa, y en lugar de profundizar esa investigación, de llevarla adelante a los estrados internacionales, a plantear que en contexto de pandemia es criminal lo que están haciendo, porque están dejando muchos pibes y pibas en nuestro país sin su plato de comida en la mesa, lejos de eso, se ha invertido de alguna manera el discurso y se plantea como que no podemos desconocer las obligaciones externas. En realidad, si eso fue una estafa, deja de ser una obligación externa. Lo que hay que hacer es que actúe la justicia, no solamente la de Argentina, sino la justicia internacional, planteando cómo fue que ese crédito se dio de manera totalmente irregular y que además fue utilizado de manera totalmente irregular para pagar deudas que se tenían con los bonistas y no para lo que dice el propio Fondo Monetario que presta la plata, que es para aportar al desarrollo de un país. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ver dónde están las obligaciones. El Fondo Monetario Internacional también tiene obligaciones y su obligación es que los fondos que presta se utilicen para lo que ellos dijeron que se prestaba. Y bueno, Ujú. en eso hubo una gran complicidad, porque evidentemente ahí había un nivel de apoyo político al gobierno de Mauricio Macri por parte de los Estados Unidos y de Donald Trump,
que condicionó toda esta situación, que, a ver, que se tapó los ojos, la nariz y que prestó ese dinero sabiendo de que se iba a utilizar para algo que no es lo que el Fondo Monetario Internacional tiene dentro de sus lineamientos en los préstamos. Ya para ir culminando, Silvia, y para contextualizar, es el día jueves por la mañana. ¿Vos cómo crees que sigue esta situación? Digamos que también genera, digamos, una situación compleja para todos los que transitan por ese lugar, ¿no? Pero lo de ustedes en particular, ¿cómo crees que va a seguir y qué es lo que...? Porque el ministro no los ha recibido, el ministro de Desarrollo Social, ¿no? Mira, el ministro no es que no nos ha recibido, el ministro no ha aparecido por el ministerio. Ni siquiera se hizo presente hace 3, 4 días que no aparece por el ministerio el ministro. O sea, evidentemente no es un problema que no nos atiende, es un problema que deben estar buscándolo a ver por dónde anda, ¿no? Esa es la realidad, lamentablemente, porque estamos sufriendo una situación de mucha emergencia y necesidad de asistencia y bueno, ¿y el ministro dónde está? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿No Hoy a hay las 6 de la tarde no vamos hay a hacer ningún unas... tipo de contacto con funcionarios de desarrollo social? Sí, hubo, algunos funcionarios han llamado a... pero no han hecho ninguna acta oficial, digamos. Entonces, no queremos, digamos, que caer entrampados en charlas informales con distintos grupos por separado, cuando en realidad acá somos más de 30 organizaciones las que estamos llevando adelante esta protesta y queremos que formalicen la propuesta que tienen y no que llamen ministros que no sabemos si efectivamente tienen el mandato como para poder plantear la resolución de las cuestiones. Ujú. ¿Cómo crees que sigue vos? Bueno, hoy a las 18 volvemos a hacer una asamblea para definir cómo vamos a continuar el conflicto, como lo hicimos el día martes, esperando el llamado del gobierno, tal como lo hicimos ayer a las 6 de la tarde, esperando el llamado del gobierno. Bueno, hoy, si no hay llamado del gobierno, a las 18 horas definiremos la continuidad de esta medida. Silvia, te agradezco mucho y te dejamos en paz porque sabemos que seguís ahí en el lugar, digamos. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Silvia Sarabia, representante de Barrios de Pie, de una organización, de las organizaciones sociales y de los sectores piqueteros que están en este momento en la 9 de julio. Vamos a una pausa y seguimos con Aciertos y Errores. Más luz en Morón. Ya instalamos 10.000 nuevas luminarias LED para tener espacios públicos más lindos y seguros. Sin pausa, estamos renovando toda la iluminación de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Último bloque de este Aciertos y Errores y bueno, como siempre vamos a hablar de la temática de salud. Ya veíamos que es un programa bastante, si se quiere, pesadito, ¿no? Por la temática, ¿no? El tema de los neumáticos hace un rato, de los trabajadores del sindicato de neumáticos, la problemática que están teniendo, la gente en la 9 de julio, tras varios días de acampe y con una situación que parece no se va a resolver a corto plazo. Médicos, calculo que la doctora también sabe, del Garrahan, que están en una situación de conflicto por estos días, los chicos de la secundaria en el ámbito de la capital federal.
Y bueno, y nosotros vamos a hablar de la temática de la salud. Y para no ser menos, vamos a hablar de un tema que no es muy agradable y tiene que ver con el tema de la eutanasia, que ya lo había anticipado Amelia hace un par de semanas atrás. Antes que nada, Amelia, gracias por acompañarme en esta parte del programa. Y del otro lado tenemos al doctor Jorge Manrique, que creo que... El Preséntalo doctor vos, Amelia, Jorge, que vos lo conocés y... el profesor doctor Jorge Manrique es cirujano y es el presidente del Comité de Bioética de Eva Perón. Y tiene un montón de cuestiones, pero fundamentalmente, y aparte de esto, es bioeticista y es el director de la revista Inmanencia, que es la revista del Hospital Eva Perón. Así que, Jorge, un gusto tenerte con nosotros. Eutanasia es un tema que se discute ampliamente en la bioética y aquí estamos para poder charlar un poco del tema. Así que gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, cuénteme un poco usted, grafíquenos para el otro lado, más que nada, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia, el término eutanasia es un término derivado del griego de eu, bueno, y thanasia, muerte. En una palabra, está tratando de describir una buena muerte. Es difícil para cualquiera de nosotros, por más que debiéramos aceptar que somos mortales, hablar de algo bueno como el fin. Sin embargo, como nos va a llegar a todos, sería bueno empezar a aceptar que el fin existe y que somos finitos. Esa es la primera parte. La segunda, después de una tradición que supera los 2500 años, con el juramento hipocrático como representación, donde el cuidado de la vida era primario y estaba incluso prohibido favorecer cualquier cosa que terminara la vida de los pacientes, hubo un estallido de ideas y filosofías y aplicaciones a partir de mediados del siglo XX. El primer ejemplo que se me ocurre a mí como potable, bueno, la autonomía del paciente se rescata porque se rescata a la persona como única, la persona como individuo, la persona como ejemplo exclusivo, cada uno de una individualidad genómica. A partir de allí se le otorga dignidad a todas las personas por igual y esa dignidad incluye la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo. Eso comienza con el concepto de consentimiento informado, pero el concepto de consentimiento informado apoya en la autonomía del paciente. A partir de ahí pasa... Jorge, como para que nos puedan entender los que por ahí no saben lo que es autonomía o lo que es un consentimiento informado, es lo que básicamente la gente, nosotros como personas, tenemos la capacidad de decir lo que quiero y lo que no quiero. Tengo autonomía mía propia para decir lo que quiero y lo que no quiero. Entre ellos, lo que me parecería bueno que nos cuentes respecto a determinadas situaciones que llevan a querer desear o no lo que significa eutanasia o muerte asistida, la muerte, ¿no? claro. Asistida. Bien, en el camino que estábamos trazando y del cual Amelia aclara bien lo del consentimiento informado, el consentimiento informado es una solicitud concedida por el paciente de permiso para actuar sobre su cuerpo. El consentimiento informado se podría resumir en: señor o señora, ¿me permite usted que le haga tal cosa? Y le voy a explicar por qué se la voy a hacer o por qué se lo ofrezco. Ese es el meollo del consentimiento informado. ¿Y cuál es la respuesta si el paciente, persona, individuo, dice que no quiere eso? Es que no podemos actuar, porque como cada uno es autónomo y la autonomía lo que define es la posibilidad de crear normas propias, entonces a partir de allí sería imposible invadir a alguien que se niega a lo que se está ofreciendo. Ahora, dentro de la idea de la autonomía y todo lo demás, aparecen una serie de cambios en la sociedad que son muy importantes, donde se redefine la muerte a partir de los criterios de Harvard para los trasplantes y de repente resulta potable, resulta permitido
resulta legal llevar a un paciente que está en muerte cerebral, definida en forma específica por los criterios Harvard, y sacarlo del quirófano sin órganos, o sea, muerto. Y eso era un concepto que no cabía en la medicina clásica. Ahora cabe porque se supone, siempre con un criterio de beneficencia, que estamos tratando de beneficiar a varias personas con la extracción de los órganos que está aportando una persona que no los puede utilizar más que para pervivir en una situación muy alejada de la supervivencia válida y digna. Lo que se llama muerte cerebral. Claro. Que es la muerte cerebral. Usted decía que no son pocos los países que, bueno, que han tomado, no sé si conciencia, pero al menos lo han visto de la forma que usted lo está manifestando, ¿no es cierto? Bueno, pero es factible en una sociedad como la Argentina, que es más conservadora, quizás católica, cristiana, digamos, muy tradicionalista, que un concepto, o al menos esto que usted manifiesta, se lleve a cabo? Es imposible proyectar eso, porque yo podría pensar o podría contestar que esa misma sociedad fue la que aprobó la interrupción del embarazo. Así que yo ni siquiera me voy a detener en si está bien o está mal, porque para todos, tanto para los médicos como para los no médicos, cabe la objeción de conciencia. Por lo tanto, si hubiera una ley que permite la eutanasia y el paciente lo pide y yo como médico no estoy de acuerdo en quitarle la vida o en ayudarlo a que se quite la vida, yo podría plantear mi objeción de conciencia y decir, señores, yo en eso no acuerdo, como no acuerdo en el aborto, y no lo hago. Pero no, porque, bueno, después vamos a charlar. Pero la objeción de conciencia es un derecho que la Constitución respeta para todas las decisiones que tienen que ver con creencias y con acciones. Por lo tanto, a partir de allí, si se va a aprobar o no se va a aprobar la ley de eutanasia, no lo sé. Si me parece oportuno el momento para discutirlo, podríamos charlar, porque ustedes hicieron una introducción de todos los problemas que hay, y yo lo que veo es una sanidad destruida con un desorden tan inmenso, que yo no creo que fuera el momento para discutir la eutanasia. Pero de todas maneras no soy yo el que lo planteo, lo plantean otros. Pero hablar de eutanasia cuando están faltando o faltaron en su momento vacunas, cuando la gente se amontona en los hospitales para atenderlo y todo lo demás, me parece que hay intereses sanitarios que son superiores a esto. Claro. De todas maneras, con todo respeto, la autonomía es la que marcará las decisiones. Y en lo personal, digamos, sin ley, ¿ha convivido o ha tenido algún caso que lo haya, bueno, que lo haya hecho transitar esto, digamos, o al menos emparentar esto? No, desde el punto de vista formal no, porque la formación que tenemos nosotros es de protección de la vida. O sea, tomar la decisión de quitarle la vida a un paciente, a mí personalmente, y creo que represento a mucha gente con la misma formación que yo, no nos cabe. La verdad que no. Ahora, si uno mira un poco más adentro, reconozco que después de tratar pacientes en mal estado, pacientes en mala evolución, pacientes con sufrimientos importantes, íntimamente uno más de una vez dice, a ver, estimado Dios, ¿por qué no te acordás de este fulano? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver que sigue sufriendo sin sentido? Porque si tiene sentido, está todo bien. Tiene una fractura, se puede arreglar, lamento que le duela, quitémosle el dolor en lo posible y hagamos lo que haya que hacer para que conserve el miembro, para que vuelva a caminar, a agarrar, etcétera, lo que fuera. Pero cuando una última pregunta, Jorge. ¿Hay en este momento debate de algunos proyectos de ley para eutanasia en nuestro país? Sí, hay 3 proyectos de eutanasia que están en las cámaras. ¿Cómo se va a resolver? No lo sé. Vuelvo a insistir, ¿será oportuno? No sé. Tendrán que marcarlo otros, yo no. Bueno, la verdad que fue muy... Sí, bastante muy terrible el tema. Un tema más que interesante, digamos, muy profundo. Así que muchísimas gracias, la verdad que un gusto escucharte como siempre. Y bueno, vamos a volver sobre el tema una vez que se discuta este tema a nivel legal. Y como bien dice el doctor, digamos, por ahí
no sea el momento adecuado, sencillamente porque hay un montón de otras prioridades, inclusive en el ámbito de la salud, como bien muy lo manifestaba, grave, ¿no? en el ámbito de la salud. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un abrazo. Queden claro que yo no estoy de acuerdo con el aborto y que tampoco estoy de acuerdo con la eutanasia, que no quiere decir que no pudiera ser una objeción de conciencia y aceptar lo que la ley o las costumbres marcan. Exacto. Clarito, doctor, clarito. Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Señores, gracias por su tiempo. Un abrazo para los dos. Hasta luego. Muy claro el doctor, muy claro. Me sorprendió bastante esa última parte en donde él puso de manifiesto algo que se venía notando en la nota, en donde él no está de acuerdo, pero sí manifiesta que aún estando en desacuerdo, si la ley lo manifiesta de esa forma, hay que cumplirlo, digamos. Hemos ¿no? tenido casos, siempre has pasado por algún caso de un paciente en estado terminal, digamos, terminal quiere decir que no tenga ningún tipo de tratamiento. Cuando hablamos de orden de no reanimar, es cuando es un paciente que ingresa y tiene, por ejemplo, una patología que es imposible de resolver. No agredir al paciente, lo que llamamos no hacer futilidad con el paciente, tratamientos futiles que no sirven. Entonces, esto da para mucho este tema, pero sí lo que te quiero comentar es que la objeción de conciencia existe para todos y que en todos lados debe haber quien, por ley, en cuanto a lo de ILE-IVE, que es lo del aborto, debe haber gente que realice lo que dice la ley. Y por supuesto que está el tema de objeción de conciencia para aquellos que no quieran. Que no Eso quieren por un hacer lado. ejercicio. Y por el otro, de la eutanasia hay 5 o 6 países que ya la tienen como ley, y lo que pasó con el director de cine es que él decidió irse a que lo acompañen en un suicidio asistido. No había una patología grave, no había cuidados paliativos, pero según lo que informó el doctor del director, es que tenía patologías adaptadas a una persona de 91 años y no quería seguir viviendo. Esto es lo que entra en discusión. Así que bueno, dos cositas antes de irnos. Sí, dale, a ver. Hablaste de la salud, hablaste de los conflictos que hay, es cierto. No solo hay conflicto por la cuestión económica, vos sabés que hay muchos conflictos porque no hubo muchos aumentos, también, y todo lo que comentaste acerca de las situaciones que hoy hay en el país, sino que además hay todo un tema con las especialidades en medicina. Estamos muy preocupados porque las residencias no se están cubriendo con todas las especialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos que se reciben no están dispuestos a hacer la residencia por el valor del monto, por cómo es el programa, porque vos te dependés solamente de una residencia, el valor de un médico residente que ingresa en provincias de 110.000 a 120.000 pesos por mes, con guardia incluida. Entonces todo eso hace que estemos muy preocupados. ¿Por qué? Porque hay ciertas especialidades que están empezando a faltar en los lugares públicos, como la terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva, neonatología, optan por otras especialidades. Entonces es un conflicto que tenemos que empezar a ver cómo lo resolvemos. El orden de prioridades que debe tener el gobierno debe ser estudiado y visto de manera urgente, digamos, ¿no? Lo dice Amelia, nosotros lo hemos visto a lo largo del programa, con las problemáticas que existen en distintos sectores sociales, digamos, la salud, lo social, la educación. Me parece que hay algunas cuestiones que hay que empezar a rever de nuevo, más allá de las obligaciones externas que tenga, que de hecho nadie la está poniendo en discusión, pero me parece que hay otro tipo de prioridades. ¿Vos sabés cuánto pagan algunas obras sociales, casi todas? ¿En qué monto figuran hasta ahora que están discutiendo? Entre 1.000 y 1.500 pesos la consulta. Nada. Un par de, ni siquiera 1 kilo de frutilla, digamos, pero no sé, bueno, no sé. ¿Cuánto está el kilo de carne? No sé, bueno, kilo de carne, esto es lo que hay que discutir. Pero, démosle una vida digna a todos los que tiene que ver con el equipo de salud, ¿no? Amelia, te agradezco. El Día del Corazón fue, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y el Día de la Rabia, después lo comentamos en otro momento, pero hay que vacunar a todas nuestras mascotas. Nos vemos. Nos vemos. Nosotros nos vamos, esto ha sido todo por hoy. La semana pasada me olvidé de decir, veo que terminamos con una musiquita siempre, se cumplieron 25 años de una frase que tiene que ver mucho con el rock, y es esa gracias totales que decía Gustavo Cerati
al final de un recital, ¿no? Un grande, digamos, un tipo que transitó el rock desde un lugar en donde por momentos era muy repudiado, vapuleado, esos tipos modernos con pelos extravagantes hacían su aparición en la escena del rock y después, a lo largo del tiempo, se valoró que lo que se tiene que valorar, que es la música. Nos vamos con un poco de ese gracias totales ahí en el River de Soda Stereo. Nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables de estar hoy.